Damos gracias a Dios porque así como Él derrama esta lluvia y refresca la tierra, también sus bendiciones son recibidas como lluvia a nuestras vidas para refrescar nuestra alma. Dios es bueno, Él es fiel, sin duda alguna. Como ya hemos conocido, amados hermanos, nosotros iniciamos antes de tener la pausa del tiempo del bautismo con el libro de Efesios, pero lo empezamos desde el capítulo 4. Desde el capítulo 4, donde el Señor a través de Pablo nos insta, nos llama a la importancia que tiene la unidad de la iglesia. Y es por eso que nosotros vimos en el capítulo 4, desde el 1 al 16, a través de la predicación, lo que es la unidad y la perfección de la iglesia en unidad en cuanto a sus dones y el crecimiento, manifestando todo el amor que recibimos de Dios. Quiero decirle, amados hermanos, también que esta carta no se escribió porque existía algún problema interno o porque existía una falsa doctrina o herejía. No, Pablo en este momento se encontraba en la cárcel y esta es una de las cartas, una de las epístolas que él escribió, una de las 4 que él escribió estando en prisión bajo el dominio del Imperio Romano. Pablo aquí, él manifiesta una carta en la cual es recibida y enviada por Tíquico, quien le visitó. Este hermano era de la iglesia de Éfeso y en ese momento le visitó y sirvió como mensajero para recibir la carta y animar a la iglesia. El fin de esto era de animar y fortalecer a las iglesias de las zonas, porque era necesario en cuanto a lo que también se estaba observando. Pablo estuvo con ellos 3 años. Pablo les acompañó al principio y la última vez que se reunió con ellos fue en la zona de Mileto, en un momento que se encontraba de gran tristeza, pues era el último momento que iban a ver a Pablo. Y bueno, como ya sabemos todas estas cosas, Pablo aquí anima a que la iglesia cristiana tiene que ser dinámica y actuar sabiamente como una nueva comunidad. Nosotros entonces, llamados en Cristo, debemos mostrar todas estas nuevas formas, todas estas nuevas maneras que solamente la podemos ver y vivir en Cristo. Así que la gente puede ver la diferencia entre los cristianos y los que no lo son. En la forma de vivir de nosotros como creyentes debe haber una identidad, debe haber una diferencia. Ahora nosotros éramos de las tinieblas, ahora vivimos como hijos de luz. Y eso es lo que trata Pablo de recordarnos, de refrescar lo que nos había enseñado. Pablo dice que nosotros debemos dejar de reflejar la vida pasada de pecado. Así como seguidores de Cristo, entonces la vida cristiana refleja un progreso y cambio continuo. Es progresivo. Amados hermanos, nosotros tenemos que entender que hay muchas personas que tienen contacto con la palabra de Dios, pero esas personas, aunque se hacen llamar cristianas, están alejados, apartados de la palabra de Dios. Pero es así como se hacen llamar. Están divorciados totalmente de la voluntad de Dios, de las enseñanzas de Dios, el ejemplo que Cristo nos dejó. Entonces, este es un estilo de vida que es absolutamente separado de Dios, no nos hace ver entonces como cristianos. Nosotros, aunque vivimos del mundo, ya no somos del mundo. Y nosotros tenemos que vernos reflejados en el espejo de la palabra de Dios, que es la única norma, es la única regla divina de la fe de todo ser cristiano. Lo dice en la doctrina, como una práctica cristiana, lo tenemos como una norma, es infalible, es la única. Así que en el día de hoy, donde nos encontramos, amados hermanos, en una cultura que se hace llamar cristiana, pero está totalmente alejada de Dios, alejada del Evangelio, de lo que la palabra de Dios nos enseña, es un tiempo en que nosotros debemos buscar verdaderamente ese cambio. Nosotros nos preguntamos, ¿cómo andamos? Y así se titula el tema, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos en este mundo? ¿De qué manera nosotros caminamos? En una sociedad que está distorsionada, en una sociedad pecaminosa, pagana, ¿de qué manera? Bueno, la única respuesta la tiene la palabra del Señor.
ahí nos va a responder, nos va a dar respuesta a esta interrogante. Así que, amados hermanos, así donde están, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor para que nos dé entendimiento de todas estas cosas. Bendito Dios, Padre eterno, gracias te doy, Señor, la oportunidad que nos da de seguirte a ti, Señor, de buscar a través de las Escrituras que dan testimonio de ti, el conocerte más. Padre, gracias. Te pedimos en esta hora, Señor, en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad, que nos dé de tu Espíritu Santo, Señor, para recibir sabiduría y entendimiento. Pido que tu Espíritu Santo ilumine nuestro entendimiento, que cada día nosotros podamos aceptar lo que dice tu palabra con sencillez y con humildad, reconociendo que nuestra naturaleza se encuentra en batalla siempre a los deseos de la carne, a lo que tú nos quieres dar en el Espíritu. Padre, quedamos en tus manos creyendo de que tú estás haciendo la obra en nosotros y que sin duda alguna siempre nos irá limpiando más y más, lavando nuestras vestiduras, vistiéndonos de lino fino. Gracias, Padre, en Cristo Jesús te oramos. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Allí donde están, entonces, vayamos a Efesios y vamos a leerlo del capítulo 4 en el versículo 17 al 32. Así es, Efesios 4, desde el versículo 17 al 32. Leemos la Escritura del Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Es un texto que parece extenso, pero da una descripción de lo que nosotros éramos antes y cómo no debemos andar. Es por eso que lo primero que nosotros debemos tener en mente aquí es que la palabra es la que nos va a hablar, es la que nos dice cómo nosotros debemos andar. Nosotros nos hacemos una pregunta sencilla: ¿cómo andamos? Debemos hacerlo nosotros mismos. ¿Cómo andamos? Y esa pregunta de cómo andaremos, cómo procedemos, cómo nos conducimos, figurativamente habla de cómo nosotros vivimos en todo lugar y en todo momento. Cómo nos dirigimos, cómo reaccionamos, cómo respondemos a cada situación. Y la Biblia es la única que nos da la respuesta. Aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, en los versículos anteriores nos da una descripción de esos valores que se esperan de una nueva sociedad. Nosotros como iglesia estamos en una nueva sociedad con Dios, como iglesia. El tener una vida ahora
digna del llamamiento. Nos habla de eso, y de haber sido llamados, entonces debemos nosotros cultivar la unidad. Ese fue el llamado que se nos hizo. Pero ahora también Pablo continúa y argumenta que por haber sido llamados pueblos, entonces debemos cultivar la pureza y la santidad. Porque tan importante es la unidad, también primeramente tenemos que entender que si no hay pureza, si no hay santidad entre nosotros, difícilmente esa unidad sea progresiva. Entonces nosotros vemos aquí como el apóstol Pablo abre una manera, como se inició en el versículo 1 de ese capítulo 4. Dice: yo pues preso en el Señor, os ruego. Pero también aquí en el 17 inicia y dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Se repite la frase, la presentación de Pablo, donde dice en el Señor, que significa en el nombre del Señor. Así que él está confirmando solemnemente que se encuentra delante de Dios bajo una autoridad delegada. Dice: en el nombre del Señor estoy aquí, me presento. Entonces, la esencia del mensaje que vamos a revisar aquí, amados hermanos, es cómo ya no debemos andar nosotros. ¿Cómo ya no debemos andar? No debemos andar como ¿quién? Como los gentiles. Por supuesto, en este pasaje que acabamos de ver está generalizado. Yo creo que no todos los que andan en el mundo tienen todas esas características. Es verdad, pero ciertamente hay una típica conducta del gentil, así como debe haber una típica conducta del cristiano. Entonces nosotros como creyentes y aquellos que no han conocido de Dios, debe ser coherente con lo que nosotros hemos aprendido y creído. Y es allí donde el Pablo se preocupa y nos muestra diciendo lo siguiente: porque ellos habían sido ¿qué? Idólatras e infieles. Pablo se dirige a Efesios de esa manera para que entendieran, y quería percatarse haciendo la diferencia, la distinción, que ellos captaran el mensaje que Pablo les quería decir. Ahora eran cristianos y debían vivir como cristianos, debían haberse transformados en personas diferentes, debían comportarse de manera diferente. Su nuevo estatus como sociedad en Dios implica valores nuevos. Nosotros deberíamos andar y ser una distinción de lo que éramos antes, porque Cristo implica un nuevo estilo de vida. Es un cambio de vida, un cambio de dirección. Se dice que experimentamos la metanoia, dice la palabra que dice un cambio de dirección, 180 grados, totalmente opuesto. Por eso es que debe haber una diferencia. Entonces, aquí nosotros tenemos que entender con que lo inicia, nace de una base doctrinal, amados hermanos. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Es la esencia que desde el comienzo entonces dice aquí Pablo y le hace manifestar. Ven acá, ustedes habían sido como paganos, eran en otros tiempos. En su vida vieja, en su vida nueva aún, entonces deben comprender la base teológica que viene de la enseñanza de Jesús. Una enseñanza que la encontramos no solamente superficial, sino que en la profundidad, que está oculto al gentil, pero para nosotros que hemos creído está a la luz. Lo que se nota inmediatamente entonces es que va hacia el intelecto. Él apunta hacia el intelecto. La manera de vivir de cada uno nace de tu razonamiento. Al describir los gentiles centra la atención entonces en la mente. Añade que tienen el entendimiento entenebrecido, y atribuye que están ajenos a Dios, apartados. ¿Por qué? Por la ignorancia que hay en ellos. Entonces hay un valor fundamental en el cambio de pensamiento. Por eso te dice y te recuerda también: no os conforméis a este mundo, sino renovar vuestro entendimiento. Por lo tanto, se refiere a las mentes vanas y vacías, a sus entendimientos engañosos, oscurecidos, envanecidos. Hay una ignorancia interior, como resultado de lo cual son duros de corazón, lascivos y ávidamente impuros. Wow, vaya cosas lo que éramos. No debemos vivir como los que conocen a Dios, no dice el Señor. Como los que no conocen a Dios, no debemos vivir como ellos. Ellos son gentiles, ellos tienen una vida y una mente vacía. La gente que no conoce a Jesucristo, entendemos que hay una mente vacía. Y todos nosotros lo entendemos. ¿Por qué?
porque venimos de allí. Nosotros sin Cristo antes teníamos una mente vacía. Nuestra vida no tenía sentido, no había propósito. Lo que hacíamos era oculto y engañoso. Entonces no hay diferencia. Pero ahora que estamos en Cristo, Dios nos ha llenado los vacíos del corazón y la mente, trayendo un renuevo. Sin embargo, nosotros seguimos viviendo en una sociedad que nos encontramos con corrientes que nos distraen, con corrientes que quieren llenar los vacíos del corazón y la mente. Nos enganchan, nos arrastran en lo menos que hablamos. Ayer experimentamos un tiempo de ayuno y vimos cómo de manera se reflejaba en pequeñas cosas donde invertimos nuestro tiempo. A veces en cosas vacías que no edifican. El mundo a veces exalta a hombres y siguen grupos, siguen tipos de manifestaciones hasta el punto de llegar a ser idólatras, de caer en la idolatría porque se persigue constantemente. Personajes que abrazan pensamientos vacíos, pensamientos y filosofías de hombre que en nada tienen que ver con el reino de Dios. Es una vida totalmente divorciada de Dios y totalmente separada de la palabra de Dios. En el capítulo 2 de 1 Corintios, el versículo 14, nos dice esta palabra: que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Nosotros no podemos adoptar, no podemos tener un nuevo estilo de vida, una nueva sociedad, porque el que vive en tinieblas, el que vive en oscuridad, no entiende las cosas de Dios por la mente o por su corazón. Ellos están entenebrecidos. Entonces solamente es por causa del pecado y muertos espiritualmente, siempre vamos a estar apartados de Dios. Una vez estábamos allí y ahora el Señor nos ha llamado a una nueva vida. Y vemos entonces una descripción de lo que es la vida pagana en estos versículos 17 y 19. Pero ¿dónde tiene origen esa oscuridad? ¿Dónde están esas mentes paganas? Lo hemos leído, se debe a la dureza de corazón. Pablo dice que él utiliza la palabra aquí, la traducción del original, habla como una especie de un mármol. Es un mármol, una clase de mármol. O en los escritos médicos cuando aparece esta palabra, habla de un callo, de una formación en la cual se experimenta insensibilidad. Por lo tanto, el verbo aquí que se utiliza es endurecerse y por consiguiente se hace insensible. Pero en el punto de vista también que Pablo nos va dirigiendo, habla de una terquedad intelectual. Hay ceguera espiritual. La inmoralidad pagana se ve como voluntaria y culpable en todo el hombre. El resultado es el rechazo deliberado de la luz de la palabra, de la moral que está al alcance de todos. Es cierto que cuando vemos el uso de la Biblia, que usa el corazón y la mente, no pueden separarse. El corazón incluye nuestra capacidad de pensar. Sin embargo, hay una distinción real entre la ignorancia y la dureza. Es algo que nosotros debemos entender. No podemos vivir de acuerdo entonces a los valores ni los estilos de vida de la sociedad que no conocen al Señor. A veces nosotros se nos olvida la palabra que dice que no te conviertas a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Pero nosotros, para captar la atención, queremos convertirnos a ellos en muy pocos espacios, no en el estilo de vida. Nosotros nos podemos acercar a las personas, pero no podemos adoptar su estilo de vida. De eso no se trata. Entonces debemos entender que muchos no conocen al Señor. Hay millones de personas que saben acerca del Señor, pero no conocen al Señor. No es lo mismo saber sobre alguien que conocerlo. Y nosotros debemos entender que conocer a Cristo no implica solamente decir yo soy cristiano
o venir los domingos a una iglesia. Incluso podría decir que estudio la Biblia y hago cosas en la iglesia. Esto se trata y va más allá, se trata de una relación personal, profunda, constante con Cristo, en la que Él nos transforma y damos evidencia de que Él está trayendo a nuestra vida transformación y un cambio diferente en nuestras vidas, que impacta a la sociedad. En contraposición entonces con la oscuridad e ignorancia de los paganos, de los gentiles, Pablo ubica la verdad de los cristianos, que es solamente en Cristo. Y aquí lo vamos a ver a partir del 20, donde dice que debemos aprender. Las Escrituras presentan un testimonio de poder de la verdad para liberar, para ennoblecer, purificar, santificar, todas esas cosas. En el versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Y el 21 dice: si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. Cuando vemos estos dos versículos aquí, vemos como Pablo despliega un completo descripción de lo que es la educación moral cristiana. ¿Por qué lo vemos aquí? Porque centra un paralelismo en el aprender, oír y ser enseñados. Es una referencia. Aquí vemos en el versículo 20, dice: habéis aprendido hacia Cristo. Una expresión: habéis aprendido hacia Cristo. En el 21, la primera parte le dice: le habéis oído. Y en el tercero dice: habéis sido por Él enseñado. Así que, amados hermanos, estas expresiones aquí son notables y es por donde Pablo nos refiere y nos introduce a esta verdad que han tenido y han experimentado. Es cuando cada uno de nosotros podemos salir como evangelistas. Hablaste, predicaste y le enseñaste a Cristo. Y le enseñaste a Cristo. ¿Y qué conocieron ellos? Aprendieron de Cristo. Y ellos reciben una verdad en Cristo. Pero no solamente comprenden de que Él, único Dios, hombre y Dios, murió, resucitó, fue levantado, Él reina, Él nos perdonó, sino que también implica en toda la conducta moral y enseñanza que Cristo nos dio como ejemplo, en todo su recorrido y ministerio que cumplió, que manifiestan las Escrituras al que Él nos manda a escudriñarlas. Entonces va mucho más allá, presentar su señorío. Cristo había sido aprendido por los efesios y es invitado entonces a que asuman los valores y las metas totalmente distintas a las que antes se vivían. Y es por eso que hay una diferencia, su nuevo estatus como sociedad. En segundo lugar, vemos entonces que Cristo, quien es la esencia de la enseñanza también, y habla de aprender también, es también el maestro. Dice: le habéis oído. Entonces, también Pablo aquí da por sentado que cada uno de nosotros, como ministros del Señor, como portadores y embajadores, y el Espíritu Santo en nosotros, entonces estábamos enseñando y enseñaba era Cristo. Cristo. Entonces recibieron la palabra del maestro, da por sentado toda esa, encendiendo cuando ¿qué? Cuando se da una buena enseñanza y de la moral bíblica. Puede decirse entonces que Cristo está enseñando acerca de Cristo. Por eso es importante, amado hermano, que lo que enseñemos vaya siempre conforme a la Escritura. Porque de otra manera, eso que edificamos, eso será probado. Nosotros tenemos que ver todo lo que Pablo nos va indicando. Y como tercer punto dice que hemos sido enseñados por Él. Es decir, Jesucristo, además de ser el maestro, además de ser Él mismo la enseñanza, también es el contexto. Porque se reparte en todo lo que incluye su enseñanza, es para nosotros manifestarlo. En todas las cosas del Señor, como Dios inmanente, Él está inmerso cuando nosotros agarramos y tomamos su palabra de verdad. No podemos vivir como los que no conocen a Dios, entonces debemos vivir como lo que hemos aprendido en Cristo, haberle oído y enseñado por Él. ¿Qué es lo que es Cristo? ¿Cuál es nuestro ejemplo?
un ejemplo de santidad, podemos decir, ejemplo de pureza, de humildad, de sencillez, de verdad. ¿Cuántas cosas nosotros no podemos decir? El ejemplo de Cristo es fiel, es íntegro, no engaña, no hay sombra en él. ¿Cuántas cosas podemos decir nosotros? Y nos está diciendo Pablo, le recuerda, aprendieron de Cristo a ser entonces como Cristo. Todo esto parece estar bien, ¿verdad? Pero ¿cuál es exactamente la verdad que está en Jesús? Si la oscuridad pagana lleva a una impureza desenfrenada, ¿cuál es la verdad de Cristo? La que libera al cristiano y lo guía en rectitud. Entonces en los próximos versículos vamos a ver lo que es el 22 al 24, esta respuesta. Aprender a Cristo es aprender a esa nueva creación que Él ha hecho en nuestras vidas. Hemos sido recreados, renacidos de nuevo. Nuestra vieja humanidad ya pasó. Y ahora el Señor nos invita a quitarnos un ropaje sucio para ponernos una nueva vestidura, un ropaje limpio. La nueva humanidad está siendo recreada a la imagen de Dios. Estamos siendo restaurados. ¿Cuándo sucede esto? Te dice, vístase de nuevo hombre. Dice que nuestra vieja manera de vivir, lo que dice el 22 al 24. ¿Cómo nos dice el 22 al 24? De ese capítulo 4 de Efesios. En cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad. Debemos dejar entonces atrás como ropa vieja que se necesita ser desechada. En nuestra vida necesitamos despojarnos de ella. Esto, en tanto, es una decisión que debemos hacer en nuestra vida constantemente. Nosotros decidimos aceptar a Cristo un momento, como lo dice más atrás en Efesios, en el capítulo 2, muy conocido por nosotros, en el 8, 10, que dice que por gracia somos salvos. Un regalo que nos dio. Debemos abrazar y reflexionar a cada momento, a cada instante y apuntar hacia esa dirección y apropiarnos entonces de esa nueva vida que nosotros tenemos. Un nuevo pensamiento que nace del Espíritu Santo que Él nos da. Es porque ya hemos dejado entonces nuestra vieja naturaleza y es el acto decisivo de arrepentimiento llamado conversión para nuestras vidas. Un arrepentimiento genuino donde lo confesamos y creemos en nuestro corazón. Algo genuino, no fingido. Es profundo realmente donde estoy dispuesto a dejar toda nuestra manera de vivir. Lógicamente nosotros entonces, nuestra actitud es recibir el mandamiento de dejar todas esas prácticas que pertenecen a la vida antigua, a la vida pecaminosa, a la vida pagana, a la vida sin principio, alejados y apartados de la moral de Dios. ¿Qué era lo que se nos había enseñado? El transformarse, el cristiano implicaba entonces un cambio radical, es decir, la conversión y la recreación. ¿Qué implica esto? Repudio a nuestro antiguo yo. Y ahora abrazar ese nuevo yo. Tenemos que tomarlo literal. Lo viejo es desechado, lo nuevo es elevado. Nosotros tenemos que tenerla con gran estima y recibirla con alegría, que sea bienvenida y abrazar en todo momento. Cada uno de estos, Pablo lo llama literalmente, son hombres, hombre viejo y hombre nuevo. ¿Cómo andamos? ¿Como hombre viejo o como hombre nuevo? Hombre nuevo porque el Señor nos dio el Espíritu. Entonces debemos despojarnos de todo ese viejo hombre y nos vestimos de nuevo. Así se nos llama a dejar de un lado nuestra naturaleza corrupta, como un ropaje sucio y roto. También se nos pide que pongamos nuestra naturaleza ahora como un ropaje, como hijos de luz. Entonces debemos alumbrar. El primero personifica al viejo hombre, ¿no? El viejo hombre que dice, está distorsionado
y su tendencia siempre es a la corrupción, al engaño, a la mentira. Pero el segundo personifica ¿qué? A ese hombre nuevo que es hermoseado, es limpiado, es purificado, es santificado. Entonces nosotros debemos ver claramente cómo el Señor nos hace y nos personifica y nos dirige hacia a su imagen y semejanza. Este es Dios. Nosotros tenemos que entender entonces que cuando éramos de la vieja naturaleza estábamos dominados por esos deseos de la carne, pero ahora no. Ahora no vivimos en ese viejo hombre. Ahora nos dio un espíritu, como lo experimentamos, que tiene un fruto, en la que en nosotros ahora hay un dominio propio. Hay amor, hay gozo, hay paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Todas esas cosas serán manifestadas. Nosotros vemos que es incompatible el viejo hombre con el nuevo hombre. Así que estamos en dirección opuesta. De una roca no pueden salir dos aguas. Nosotros debemos que adorar a uno solo. ¿Amas al mundo o amas al Señor? El contraste entonces que vemos ahorita es que cuando nos identificamos con el otro era identificados como hijos de Adán. Como hijos de Adán. Caímos en pecado. Pero sabemos que ahora somos nueva vida, nueva persona, una nueva creación en Cristo. La clase de personas que dejamos atrás también aparece en el versículo 23. Después que nos dice que debemos ser renovados en el espíritu de vuestra mente, aquí nosotros tenemos que mirar exactamente que el Señor nos indica que es constantemente. El verbo aquí es un presente infinito, así que es constante la renovación. Aquí indica que además del rechazo decisivo de esa vieja naturaleza, de esa vieja vestidura, implica entonces una conversión de renovación diaria. Es renovación diaria y continua. Si la degradación pagana se debe a la vanidad y su mente vacía, entonces la justicia de Dios y la verdadera devoción cristiana debe entonces depender de Dios y renovarse constantemente en nuestras vidas. Es un diario andar. Por eso es importante nosotros conocer lo que hacía Jesús, lo que hacían sus discípulos, en qué disciplina se mantenían para mantenernos ahí cerca de Él, dándonos entendimiento y fortaleza constante para poder discernir todas las cosas. En toda esta enseñanza se une lo hermoso de lo divino y lo humano, el mandamiento de cambiar nuestra antigua humanidad por una nueva. Es algo maravilloso que el Señor nos está sugiriendo. Aquí el autor nos dice que tenemos un nuevo nacimiento. Nunca nadie puede hacerse un nuevo nacimiento por sí mismo. No, eso le pertenece al Señor. Pero nosotros tenemos una parte que debemos asumir. Así como nosotros aceptamos a Dios y nos arrepentimos en ese momento, que fue por gracia también, nosotros decidimos entonces despojarnos y rechazar esta naturaleza. Debemos vestirnos de la nueva, abrazándola y dándole entonces ese afecto, ese tiempo necesario para ser renovado. Es la obediencia. Se maneja que nosotros, si entendemos algo, si leemos en la Escritura algo, entonces debe haber tu participación allí también, que debes esforzarte para buscarle y acercarte a Él. A partir del versículo de Efesios 25 al 32, vemos entonces cómo debería ser la conducta del nuevo hombre. Nos manifiestas ahí cosas que no debemos hacer. Dice la Escritura: por tanto, desechando la mentira, cada uno hable verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con las propias manos lo bueno, para que tenga que compartir con él, con el que tiene necesidad. Es interesante todas estas cosas e instrucciones que el Señor nos da. Nosotros ahora debemos vivir bajo una conducta permanentemente nueva. No tiene nada que ver con la vida pasada. Un nuevo comportamiento debe ser y entregado completamente a Cristo. ¿Con qué? ¿De qué manera? ¿Cómo hacemos todo esto mencionado? No podemos dejar de repetir la metáfora que dice despojándonos de la vieja vestidura, dejar de hacer lo malo y vestido con lo nuevo. La clase de ropa que nosotros usamos depende mucho de lo que estamos cumpliendo, el rol. Lo podemos ver que los médicos utilizan un uniforme, los soldados utilizan un uniforme, según el trabajo utilizan un tipo de vestidura. Y vamos a ponerlo como lo que éramos antes. El prisionero se le da una vestidura, pero luego cuando es liberado se viste como un civil común. Nosotros fuimos liberados de la prisión. Ya no tenemos esa vestidura de prisión, donde hay mentira, donde hay engaño, sino que tenemos una nueva vestidura que el Señor nos da. Es la misma manera entonces que una nueva creación hemos dejado de lado la humanidad antigua y nos hemos puesto una nueva. También debemos dejar de lado ¿qué? Los valores, los antivalores, todas esas cosas que el Señor las aborrece. Nos enseña que debemos de darlas a un lado. Hay 6 ejemplos que vamos a ver aquí, pero primeramente quiero dar 3 descripciones que también encontramos. Primero que todo, aquí se refiere a que nuestras relaciones, lo que es la santidad, no es una condición o es algo místico que vamos a experimentar solamente con Dios. También tiene que ver con la gente. No podemos experimentar santidad solos. Tiene que ver con mi relación interpersonal. Tiene que ver con todo lo que yo hago a mi alrededor, en mi hogar, en la sociedad, en el lugar de trabajo, no solamente en la iglesia también, en todo momento. Nosotros tenemos que ver que todas estas cualidades reunidas son aspectos que sin duda alguna animan a la unidad de la iglesia. Eso era la principal preocupación del Señor hoy en día. Y era de Pablo en aquellos días para la iglesia de Efesios. Entonces, nosotros debemos ver que estos males deben ser evitados, porque todos estos son destructores de la armonía de la humanidad, de la armonía de la iglesia, de la armonía en tu hogar. En segundo lugar, debemos ver que cada ejemplo da un equilibrio de lo que es la prohibición negativa con un mandamiento positivo, como corresponde. Así que no es solamente despojarse de la vieja vestidura, sino que hay que ponerse un ropaje nuevo. Así como no debemos dejar de mentir, sino que no es suficiente, sino tenemos que hablar verdad. De nada nos sirve a nosotros evitar decir mentiras si no buscamos la verdad. A veces la mentira no es solamente si la dice o no la dice, ocultando también mientes, te haces participante. Nosotros tenemos que entender todas estas cosas que el Señor nos está manifestando aquí. En tercer lugar, vemos cada caso se da con una razón de un mandamiento, una razón teológica, viene de la enseñanza, porque la enseñanza viene de Jesús. Dice, buscar las enseñanzas de Jesús y sus apóstoles. La doctrina y la ética, la creencia y la conducta, todos esos encajan y siempre van a ir entrelazadas. Así que, amados hermanos, el Señor siempre nos insta a que escudriñemos las Escrituras. Uno de los ejemplos que dice, no mientan, sino que digan la verdad. Debemos desechar la mentira. Mentirle a otro quebranta, sin duda alguna, la unidad.
Se crea conflicto, se destruye la confianza, hay debilidad. Algo se rompe cuando la mentira se introduce entre nosotros. Las relaciones por eso son heridas y sin duda alguna se abren aberturas para darle lugar al enemigo y donde se desatan batallas y guerras en tu mente, en tu corazón y aún interpersonales. Los seguidores de Jesús deberían ser conocidos como gente honesta, confiables, íntegras, sinceras sin duda alguna. Deberíamos ser conocidos como eso. La razón que se da no es solo una relación que tenemos con el prójimo, sino que también somos un cuerpo. Y cuando mentimos, herimos al cuerpo. Una mentira es como una puñalada al cuerpo. Lo hiere porque la comunión se construye sobre la confianza. Y la confianza se construye sobre la verdad. De otra manera, nos veremos debilitados y pronto a derribarnos. Por lo tanto, la falsedad va minando y va dañando la comunión. Mientras que la verdad, sin duda alguna, la fortalece. Vivamos en la verdad. Nos dicen que airaos pero no pequéis, no perdamos los estribos. Debemos asegurar. Ciertamente, aquí no nos está diciendo que vas a evitar el enojo, pero debe ser controlado. Nosotros debemos conducirlo apropiadamente según el Señor nos ha enseñado. A veces tendemos a reaccionar sin tomar el tiempo de reflexionar o pensar. Tenemos una mente que tiene una capacidad de dirigir pensamientos miles de veces en pocos segundos. Pero igualito lo primero que nos llega lo soltamos. Y esto puede herir. Porque si no lo controlamos, herimos a otras personas por las cosas que podamos decir, que podamos manifestar. Si alimentamos nuestro enojo, entonces, sin duda alguna, Satanás va a tomar lugar. Por eso nos insta y nos llama que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que termine el día. No dejes que pase tanto tiempo para solucionar conflicto. Salva tu relación. Tienes que buscar la manera. Hermano, entre nosotros nos tenemos que exhortar y animar. Cuando hay conflicto entre los hermanos, el Señor nos dijo que nosotros somos conciliadores. El conciliar no dice hablen ustedes, sino simplemente si hay que intervenir es para llegar a que la relación sea restablecida de una buena manera, con los preceptos y los designios de Dios, sus enseñanzas. No dejemos que se quede como en nuestros oídos, en nuestro corazón, porque llega a ser entonces una murmuración. Animemos, tenemos que estar animados a siempre solucionar las relaciones. Dios nos está llamando a todas esas cosas. Hay muchos puntos que pudiéramos ver, pero por causa de tiempo, porque si no llegaríamos a las 2. ¿Nos quedamos hasta las 2? No. Vamos a leer un poquito más. Aquí al final entonces, al 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con las propias manos lo bueno para que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Ninguna palabra dañina salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que comunique gracia a los que están oyendo. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Sea quitado de vosotros toda amargura y enojo e ira, y grito airado, y maledicencia junta con toda maldad. Sé bondadosos los unos con los otros, compasivos, perdonando los unos a los otros, como también Cristo nos perdonó. Podemos contristar al Espíritu Santo por la forma en que vivimos, por la forma en que andamos. Por eso está la amonestación de Pablo, por eso está la exhortación. ¿Sabe? Nosotros como creyentes deberíamos abrazar la exhortación y la amonestación,
pero siempre lo vemos, nos comportamos como niños, no nos gustan que nos regañen, nos dice. Pero la amonestación es animar a que nos mantengamos en el camino, recibirlo con mansedumbre, como algo que nos anima a seguir creciendo, como algo que nos va a dar una nueva dirección y que sin duda alguna cuando volteemos la mirada y lo aceptemos así en nuestro corazón, vamos a encontrar un camino allanado donde andamos. De lo contrario, amados hermanos, como las cosas recibimos, siempre lo vamos a encontrar. Si lo recibimos las cosas, el consejo como un obstáculo vamos a encontrar. Y nuestro camino estará lleno de obstáculos. Dios nos llama a que nosotros debemos hablar la verdad de Cristo. Utilizar un lenguaje verdadero, no un lenguaje vulgar, sin sentido, inapropiado, descalificador, señalador, creyéndonos más que otros. A veces queremos adornar tanto las cosas y terminamos diciendo y ofendiendo a nuestros hermanos. Lo podemos decir muy suavemente, pero las palabras no dejan de herir porque le colocas a una espada rosa. Nosotros debemos perdonar, nos dice el Señor, como Dios lo hizo con nosotros. Nosotros debemos tener en nuestras vidas la actitud que tuvo Cristo, sin duda alguna. ¿De qué manera nosotros debemos perdonar? A veces vivimos y decimos que perdonamos, incluso viven entre nosotros y compartimos, pero hay todavía raíz de amargura. Entonces hay un amor fingido. Eso es más peligroso que aquel que perdonó, aunque no comparta, porque ciertamente tienen diferentes direcciones, pero no hay rencor, no hay acusación, es aceptado, es amado. Y debemos tener cuidado con esto. Nuestro amor debe ser sincero. Sincero. El Espíritu que nos dio el Señor nos selló y a Él pertenecemos y debemos reflejar una nueva vida. Una nueva vida. Todas estas cosas, esta palabra que nos enseña el Evangelio, tan relacionada con el perdón y el amor de Dios. Hallamos sin duda alguna en toda la expresión de Cristo. Él perdonó nuestras deudas. Él lo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros debemos anhelar ser como Él. Debe haber una pasión a cada momento en la búsqueda para actuar como Él actúa. Que nos llenemos esos vacíos de Él, para que haya un cambio. Amados hermanos, nosotros para llegar a ser como Cristo, sin duda alguna nos necesitamos unos a otros. Somos un cuerpo, estamos entrelazados. Estamos entrelazados. Debemos apartarnos de esta manera de vivir, porque hace daño. Hace daño. Que no haya mentira, que haya verdad entre nosotros. Así como el Señor nos está enseñando todas estas cosas de vivir en su gran amor, debemos nosotros manifestar todas estas cosas en su amor. Para ir terminando, amados hermanos, vamos a recordar entonces que Dios nos ha dado el Espíritu Santo para que vivamos a su manera. Debemos utilizar su poder, su amor, su palabra, meditar, reflexionar, la comunión, el evangelismo, todas estas cosas como una disciplina diaria, someternos a su voluntad, a su amor, procurarnos los unos a los otros. Nosotros debemos, sin duda alguna, entender que nos está llamando a una unidad, pero debe haber una pureza de corazón en nuestras vidas, una mente renovada. No puede haber unidad en corazones confundidos, en mente que en donde no hay un entendimiento de lo que Dios realmente quiere hacer en nuestras vidas.
Por eso nos enfatiza siempre en que nosotros debemos, lo que pensamos y actuamos siempre van juntos. Eso nunca se separa. Porque lo que somos gobierna nuestros pensamientos y como pensamos determina nuestras acciones. Es por eso que nosotros debemos llenarnos de esa nueva vestidura, de esa nueva renovación de mente. Somos una nueva sociedad en Cristo. Debemos amar y recordar todas las cosas que nos ha enseñado. La santidad no es una condición en la cual nos sumergimos. No somos espectadores pasivos. La santificación que viene de Dios, nosotros debemos entonces verla que va a obrar en nosotros cuando le buscamos con diligencia. Cuando le buscamos con diligencia. Debemos dejar de lado entonces esa conducta. Tiene que ver mucho con la doctrina, amados hermanos. Que nadie diga que la doctrina no importa. La buena conducta surge de la buena doctrina. Solo cuando hemos aprendido claramente quiénes somos en Cristo, el deseo crecerá dentro de nuestras vidas para vivir una vida digna delante de Dios, delante de Él, con nuestro carácter, teniendo ese dominio propio que nos llama delante de la comunidad, delante de la sociedad, delante de nuestra familia, delante de nuestra iglesia, en todo momento, en todo lugar. Que el Señor sea glorificado y seamos esos siervos para su gloria cada día. Oremos, amados hermanos. Bendito Dios, Padre amado, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por la expresión de tu palabra, por exhortarnos, por llamarnos, Señor, de que cada día debemos entender que tu Espíritu Santo está en nuestras vidas y que tú nos has enseñado nuevas cosas, que con todas esas cosas que tú nos has dado, Señor, son con las que debemos vestirnos para andar dignamente delante de tus ojos. Padre, ayúdanos a cada día, Señor, a apartarnos y resistirnos y despojarnos, a aborrecer la vieja naturaleza, la antigua vestidura, ropaje viejo. Ayúdanos, Señor, a andar como hijos de luz. Padre, gracias. Gracias porque solamente tú puedes hacer cambio en nuestras vidas. Es tu gracia y es tu amor. Es tu espíritu que nos impulsa. Padre, ayúdanos a vivir en obediencia. Que no contristemos, que no nos desviemos, para que no haya dureza y no haya ceguera en nuestras vidas. Que vayamos más allá, Señor, manifestando que el Espíritu Santo está en nuestras vidas. Gracias, Padre, en Cristo Jesús, Señor. Te oramos. Y ahora tú, amada visita, o tú que estás aquí, si crees que no has experimentado estos cambios, si crees que vives aún en una antigua naturaleza, en una antigua vida, en ese viejo hombre y quieres tener una nueva vida y necesitas despojarte de ese ropaje viejo, entendiendo que solamente a través del arrepentimiento verdadero, de aceptar a Cristo en tu corazón y creerle y seguirle en todas las cosas, te puede manifestar y darte luz para ver la verdad y vestirte como hijo de luz. Te invito a que hagas esta oración. Oh Señor, aquí estoy delante de ti, Señor. Yo no quiero vivir esta vida mundana y pecaminosa. Yo quiero vivir como hijos de luz. Por eso ante ti confieso que he andado, Señor, en mi comportamiento con cosas que son aborrecidas por ti. Te pido perdón porque he llevado una vida de pecado. Acepto en mi corazón a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Creo que Él me puede dar una nueva vestidura y quiero andar como hijos de luz. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. La iglesia continúa orando porque
también debemos creer que hay mucha iglesia afuera, mucho pueblo que aún no conoce verdaderamente a Dios. Y es por eso que oramos por aquellas almas. Si aquí hubo alguien que hizo esa oración, allí donde está, yo quiero orar por ti. Oro para que cada uno de estos almas que han recibido a Cristo puedan entender que hay un nuevo camino, que hay una nueva dirección, que hay una nueva vida, que hay un nuevo testimonio que dar. Oro para que cada día sea fortalecido y pueda recibir las enseñanzas de Jesús, que pueda haber un arrepentimiento genuino y recibir el poder del Espíritu Santo, en la cual le enseñará todas las cosas a través de la Escritura, revelando lo que está oculto, porque para el hombre natural no pueden ser discernidas ni entendidas, pero a través del Espíritu Santo habrá nuevo entendimiento y se vivirá una vida nueva. Padre, te pido para que los guardes, Señor. Te pido para que los fortalezca y que cada día puedan andar en la verdad de tu palabra. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. 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 Dios le bendiga.